Bueno chicos, entonces hoy día vamos a terminar de ver la última parte que corresponde primero a el valor que va a variar de porcentaje, sí, o de porcentaje estimado a una variable, ya viéndolo desde un valor totalmente eh, absoluto, sí, desde un valor ya porcentual, es decir, ya no vamos a interpretarlo como lo estábamos interpretando con este primer método, sí, que es el cociente de las posibilidades. Em, Ambos son totalmente válidos, ambos son una forma de interpretar los resultados y obviamente dentro del trabajo tendrán que hacerlo de ambas formas, ¿sí? En algunos casos es más útil interpretar desde la forma del cociente, ¿sí? Desde el punto en el cual nosotros comparamos las posibilidades o la diferencia que existe, ¿sí? En las posibilidades de que ocurra un evento eh, de una característica o cuando se tiene una característica versus cuando no se tiene esa característica o cuando incrementa un valor, ¿sí? Versus cuando ese valor se mantiene constante, ¿sí? Entonces puede ser interesante desde ese punto de vista interpretarlo de esa manera. Vamos a ver también ahora otra forma entonces de medir o interpretar un poco estas variaciones en la probabilidad, ¿sí? De cada una de las variables. Y luego al final veremos ya el resultado de aciertos que va a tener nuestro modelo y en base a eso determinar si realmente es un modelo que vale la pena, ¿sí? Para generar estimaciones. Entonces, al igual que la regresión múltiple, lo bueno del modelo de regresión logística es que nos permite generar una interpretación en el comportamiento de las variables, sí, con el tema de las probabilidades y cuánto afecta la variación de una variable para las probabilidades de la variable o del resultado que nosotros estamos buscando. Y por otro lado, también nos ayuda a estimar si se va a dar este evento o cuál es la probabilidad de que se desarrolle este evento. ¿Sí? Entonces, al igual que la regresión múltiple, la regresión logística tiene estas dos características que son el de eh, generar estas interpretaciones y también el de generar un valor de predicción, sí, o un valor de estimación. Voy a copiar por acá este código. Entonces lo que ustedes tienen que hacer antes que nada es instalar estos dos paquetes, ¿sí? Effects y MFX. Tienen que instalarlos previamente para poder ejecutar estos códigos. Y una vez que hayan instalado estos paquetes, obviamente lo cargan a través de librería, ¿sí? Y con eso podrán desarrollar estos dos códigos. Este primer código no lo vamos a utilizar, sí, el all effects. Simplemente nos vamos a basar en eh, las dos siguientes líneas, ¿sí? Entonces, el primero va a ser un gráfico en el cual vamos a ver la variación de la probabilidad durante el rango de cada una de las variables. Algo similar a lo que habíamos visto la primera clase, sí, con esa curva S. Ustedes recuerdan que si estaba en un valor, me acuerdo de x igual a 0, la probabilidad era igual a 0. Si el valor de x era igual a 1, la probabilidad ya aumentaba
a 0.10, por ejemplo. Y luego había un golpe bastante fuerte desde X3 a X4, creo, en el cual se elevaba de 0.20 a 0.80. Entonces, con esto vamos a obtener un gráfico similar, no en una forma de S, más bien solo en una forma lineal de cada una de las variables, pero la interpretación es prácticamente la misma. ¿Ok? Vamos a ir viendo entonces esto. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es continuar con el modelo que habíamos desarrollado la clase pasada, ¿sí? Donde teníamos la variable edad, la variable de género, la variable del índice de masa corporal, la variable de cargos, es decir, de cuánto pagó en una póliza el año pasado, y la variable de hijos. Entonces, estas 5 variables que eran significativas es las que estoy ahora trabajando, sí, para continuar con las interpretaciones de los resultados. Entonces, estos cuadritos a veces eh, no nos presentan muy bien la parte del eje Y, es decir, el valor de las probabilidades, ¿sí? Entonces, en el eje Y vamos a tener el valor de las probabilidades y en el eje X vamos a tener el valor de las variables. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Em, por ejemplo, en la variable edad, ¿sí? Vemos que existe un decrecimiento en el valor de la probabilidad de que una persona sea fumador conforme aumenta su edad, ¿sí? Tal como lo habíamos visto con el cociente de posibilidades, una persona que tenía una edad mayor a otra persona tenía una posibilidad de tanto de eh, no ser fumador, ¿sí? O de fumar menos versus la persona que tenía una edad menor, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre vamos a tener la misma lógica versus los cocientes de posibilidades y los signos, obviamente, de los coeficientes que nos indicaban si las posibilidades aumentaban o si las posibilidades disminuían, ¿sí? Entonces, aquí un poco vamos viendo cómo las probabilidades van decayendo, ¿sí? ¿Cuál- ¿Qué representa este valor de probabilidad? Es decir, si yo tengo 20 años, más o menos tengo un 10% de probabilidad de ser fumador. Este valor es más o menos del porcentaje que va eh, a contribuir dentro del total de la probabilidad final, ¿sí? De ser fumador o no. Es decir, si yo tengo 20 años, mi probabilidad que aporto a la probabilidad total o a la probabilidad final eh, de ser fumador es aproximadamente un 8%. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 20 años, yo incremento aproximadamente en un 8% la probabilidad de ser fumador, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 40 años, si yo tengo, por ejemplo, 40 años, vemos que las escalas de acá varían un poco, ¿sí? Esto es porque obviamente, eh, como es una escala o como es una representación eh, lineal, pero de esta escala en forma de S que habíamos visto, ¿sí? En esta figura eh, en la cual de un punto a otro eh, los valores de probabilidades podían aumentar considerablemente, ¿sí? Entonces por eso es que la escala, por ejemplo, de 10 a 5 es más corta que la escala, perdón, de 10 a 15 es más corta que la escala de 10 a 5, ¿sí? No sigue una
un valor constante, sino es por este hecho de que en algún punto las probabilidades se disparan, ¿sí? Lo único que lo hace es representarlo de forma lineal en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 40 años, sí, me ubico más o menos por acá, y yo veo que mi probabilidad aproximadamente sería un 4%, ¿sí? De lo que yo agrego o de lo que yo aporto al total de las probabilidades de ser un fumador, ¿sí? Entonces, si tengo 20 años, yo aproximadamente aporto un 8% al total de ser un fumador. Si yo tengo 40 años, es decir, ya he aumentado mi edad considerablemente, aportaré un 4% aproximadamente al total de las probabilidades de ser fumador. Y si yo tengo 60 años, sí, prácticamente este valor va a ser muy, muy bajo, un 1%, sí, aproximadamente, yo aporto a la probabilidad total de ser un fumador, ¿sí? Entonces, como pueden ver, entre más baja es la edad, más alta es la aportación de la probabilidad total a ser un fumador, ¿sí? Y en el momento en el cual nuestra edad llega a los 60, la probabilidad de fumar o el aporte que yo doy a la probabilidad total de ser un fumador es bastante pequeña, ¿sí? La contribución es bastante pequeña. Lo mismo sucede con esta variable, por ejemplo, categórica. Y aquí lo bueno es que tenemos variables categóricas de dos categorías, de varias categorías, una decreción negativa, un aumento positivo. Entonces tenemos todas las posibles situaciones que podemos tener para poder interpretar estos coeficientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que las probabilidades que contribuyen, ¿sí?, al total de la probabilidad de ser un fumador son más altas cuando una persona es hombre, ¿sí? Es decir, los hombres tienen una contribución más alta en las probabilidades de ser un fumador. En este caso, es mucho más fácil la interpretación. Si yo soy una persona femenina, la contribución al total de las probabilidades es del 0,01, ¿sí? Es decir, del 1% aproximadamente, un valor bajo. Y si yo soy hombre, sí, del 1,5%. Dos cosas aquí. El género, por lo tanto, no tiene un aporte tan fuerte, sí, a la variación de las probabilidades de fumar. Si no mal recuerdo, esta variable de género la habíamos considerado un nivel de significancia de 0,10, sí que no era tan alto, pero la habíamos considerado para poder generar estas interpretaciones. Entonces, su aporte, sí, a la variación de la probabilidad no es tan fuerte. Si ven que el hecho de ser eh, una persona de género femenino apenas incrementa en un 1% si la contribución a ser un fumador o no. Y si soy hombre, en un 1,5% aproximadamente contribuye al total de si yo soy una persona fumadora o no. Entonces, si bien existe una diferencia, que en este gráfico parece notoria entre hombres y mujeres, sin embargo, la contribución total no es tan alta. Si es de apenas un 1% de mujeres y si soy hombre, un 1,5%. ¿Sí? Eh, Obviamente, la idea aquí es interpretar estos valores. Puede que en otro caso, si la contribución sea más alta o incluso la diferencia entre esas dos características sea más considerable, ¿sí? Pero en este caso vemos que la contribución al total no es tan alta, ¿sí? No es, si bien tenía un valor de significancia, como lo habíamos visto, y si no mal recuerdo, no era de las significancias más fuertes y probablemente por eso el aporte total no es tan alto, ¿sí? Caso contrario, el índice de masa corporal. Este sí genera una aportación bastante fuerte, ¿sí? Y probablemente sea la variable, y luego podemos ir jugando
al momento de generar predicciones, que su variación sea la que genere un impacto más significativo dentro de las probabilidades de que una persona sea fumador o no, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Si vemos que el valor arranca aproximadamente en el punto 8, en el punto 10, ¿sí? De tener índice de masa corporal. Y cuando yo tengo entonces un índice de masa corporal bastante bajo, ¿sí? Mi probabilidad de ser un fumador es bastante alta, ¿sí? No estoy seguro si alguien tiene un índice de masa corporal de 10 dentro de los datos, ¿sí? Yo creo que arrancará más desde el 15, desde 20, pero, por ejemplo, si nos vamos al punto de 20, trato de irme a este punto, aproximadamente un 50%, ¿sí? Es decir, que si una persona tiene un índice de masa corporal de 20, aporta o contribuye aproximadamente, ¿sí? O incrementa en un 50% esas probabilidades de que la persona sea fumadora, ¿sí? Si yo tengo un índice de masa corporal 20. ¿Y por qué digo que genera un impacto bastante significativo? Primero, por el valor que es alto, si ya abarca un 50%, o agrega un 50% a la probabilidad total. Pero luego si por ejemplo yo voy hacia 30, ya estoy prácticamente en menos del 15%, ¿sí? Aproximadamente un 15%, ¿sí? Aquí, desde cero hasta este punto, pues lo vamos a tratar de dividir de forma equitativa. Sí, si ven que 8, 6, 4 y 2 tienen la misma distancia, pero desde 0,20 ya hacia cero, que sería el punto de acá, tiene como una caída bastante más abrupta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá, o bueno, más bien una caída un poco más suave, ¿sí? Porque de 0,80 a 0,20 tiene una caída bastante abrupta, es decir, de 20 a 30 pasa muy rápido la disminución de las probabilidades, ¿sí? Y de 0,20 hacia este punto de acá ya pasa un poco más eh, lento, ¿sí? O en menor cuantía la disminución de las probabilidades, ¿sí? Entonces, para interpretar esto, por ejemplo, yo tengo 20, que aproximadamente es un 50%, ¿sí? Si yo aumento mi índice de masa corporal a 25, ya he bajado prácticamente al 20%, ¿sí? Es decir, que una persona de 20 aporta aproximadamente o agrega un 50% de probabilidades y una persona de 25, ¿sí? Que es un aumento en comparación a toda la escala, no tan alto, simplemente ya aporta un 20%, ¿sí? Entonces esta variación es bastante considerable desde el punto 20 hasta el punto 30 aproximadamente, ¿sí? A partir del punto 30, las disminuciones ya son más pequeñas, ¿sí? Es decir, aquí suponemos que es un 18%, en 35 podríamos suponer un 16, 15%, 40 tal vez un 12, 10%, ¿sí? Entonces las disminuciones son más abruptas. ¿Qué nos quiere decir? Por lo tanto, que la variación está, o la variación crítica está entre aproximadamente 15 y el valor de 30 del índice de masa corporal. O sea, este rango es bastante crítico. Si yo paso de 20 a 25, mis probabilidades disminuyen de una forma más considerable que si pasar de 40 a 45. Es decir, que en esta zona de 15 a 25 es donde la variación en la contribución de las probabilidades son bastante críticas. Y luego vamos a ver con un ejemplo, probablemente de una persona que tiene un índice de masa corporal 15 y luego con las mismas características en las otras variables, pasar
a un índice de masa corporal 25 y ver cómo afecta entonces a esa probabilidad. Probablemente se disminuya en forma considerable, según este gráfico, ¿sí? Luego tenemos este gráfico de, lo hago un poco más grande porque aquí las escalas están eh, un poco sobrepuestas, ¿sí? Pero bueno, yo alcanzo a ver. Entonces, este es el valor de la póliza que tuvo que pagar una persona el año pasado, ¿sí? Y como pueden ver aquí, la relación es positiva. Es decir, entre más alto es el valor de la póliza, más alto es la probabilidad de que esta persona sea una persona fumadora, ¿sí? Entonces, en todos los casos tiene sentido, ¿sí? Yo tengo más edad, probablemente dejo de fumar, ¿sí? Eh, en mis 20, de mis 30, probablemente pues es la edad en donde más probabilidades tiene de fumar una persona y luego ya con el paso del tiempo la persona deja de fumar, ¿sí? En el índice de masa corporal, si tenemos un índice de masa corporal alto, ¿sí? Probablemente tenemos un problema o un riesgo de salud y lo más recomendable es que tenemos que dejar de fumar. Entonces, por lo tanto, personas con el índice de masa corporal alto eh, van a tener menos probabilidades de ser un fumador por un tema de salud. Y en el tema de la póliza, si yo pago una póliza más alta, es porque tengo algún problema o algún tema de salud ya evidenciado, ¿sí? Es decir, que probablemente es personas que sí fuman, que tienen algún problema ya crónico con el tema del tabaco, entonces obviamente tuvieron que pagar una póliza más alta porque son personas que ya tienen un problema y probablemente está relacionado con el tema del tabaco, ¿sí? Entonces, si tuviste que pagar una póliza más alta, significa que ya tienes un problema de salud comprobado, ¿sí? Y probablemente pues tiene una relación con el tema del tabaco en este caso. Entonces, algo similar, ¿cuáles son los puntos críticos? Desde 10.000 a 20.000 aproximadamente, ¿sí? O a 30.000. Es decir, si yo pago una póliza de 10.000, mi aporte eh, a las probabilidades de ser un fumador, sí, probablemente sean un 15%, sí, o un 12% según esta escala. Y de 10.000, si yo paso a 30.000, he incrementado prácticamente hacia un 80%, ¿sí? Es decir, que en esta zona entre 10.000 y 30.000 es donde va a existir la variación más sensible en la aportación o en la contribución de las probabilidades de la estimación final, ¿ok? Entonces, si yo pago una póliza de 10.000, probablemente o mi contribución es aproximadamente un 15%, ¿sí? Al total de ser un fumador, pero si yo ya pago una póliza de 30.000, ya mi contribución es prácticamente de un 80%, ¿sí? Entonces imagínense una persona con índice de masa corporal bajo, con una póliza alta y con una edad baja, sí, probablemente tendremos una probabilidad del 100%, ¿sí? Obviamente el límite siempre va a ser uno, ¿sí? Entonces, eh, con estas combinaciones probablemente llego a ese tope y tengo probabilidad del 100% de ser un fumador. Sí, con todo, luego jugamos con estas características y vemos si efectivamente estos cuadros tienen la razón y su interpretación o sus resultados pues realmente eh, son reales con respecto a la estimación que vamos a generar. ¿Ok? Y por último, los hijos. Esta igual es, creo que va más sencilla, sí, porque tengo cada una de las categorías establecidas. 0 hijos, 2 hijos, más de 3 hijos, 3 hijos y un hijo.
¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Según esto, sí, yo creo que esta variable de hijos es la que tiene un poco menos de lógica, pero nos va a servir para generar las interpretaciones. Entonces, si yo tengo más de 3 hijos, según esta gráfica, tengo menos probabilidades o contribuyo menos a la probabilidad total de fumar, ¿sí? Más de 3 hijos. Si tengo 2 hijos, ¿sí? Contribuyo ya un poquito más. Todo esto bajo el 1%. ¿Sí? Es decir, que igual las contribuciones por hijos son bastante pequeñas, no existe una diferencia eh, tan grande. Si máximo un 2% voy a contribuir con 0 hijos, pero entonces más de 3 hijos, menos del 1%, 2 hijos igual menos del 1%, un hijo 1,4% aproximadamente, y 0 hijos y 3 hijos aproximadamente un 2% de contribución hacia el total de la probabilidad de ser un fumador, ¿sí? Entonces estas obviamente depende de cada categoría, es decir, si tengo 0 hijos, esta va a ser mi contribución, ¿sí? Si yo paso de tener 0 hijos a tener un hijo, pues mi contribución disminuye un poquito, en teoría. Yo aportaría desde el 1,9% aproximadamente que hay aquí al 1,7%. ¿Sí? Es decir, en este caso, si tengo un hijo, pues dejaría o aportaría en mis probabilidades de ser fumador un poco menos. ¿Sí? Entonces lo podemos interpretar de esa forma. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos dice básicamente? ¿Cuál es el comportamiento de cada variable? ¿Sí? ¿Cuáles son los rangos de aportación a las probabilidades finales? ¿Sí? De una persona, en este caso de que sea fumador o no. Con todo, voy a tenerlo este gráfico simplemente acá para luego eh, el momento que hacemos las predicciones, ir viendo y jugando un poco con estos valores y ver cómo afecta eh, una variable en un porcentaje más alto que otra variable. ¿Ok? Y la segunda línea nos va a generar un cuadro con la variación de las probabilidades al variar una unidad, ¿sí? De la variable, ¿sí? O en el caso de las categóricas versus la variable descartada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí solo nos vamos a fijar en la primera columna, ¿sí? No nos vamos a fijar en el valor de probabilidad, eh, si es que es menor a 0, si es que es mayor a, perdón, menor a 0,1, a 0,5, no nos vamos a fijar. A la final termina siendo valores similares a los que encontramos dentro de la estimación principal o del modelo, ¿sí? Va a tener una variación, pero no nos vamos a fijar en eso. La significancia lo dejamos ya desde el modelo anterior, ¿sí? O desde los coeficientes y resultados que habíamos visto la clase anterior. Entonces nos vamos a fijar solo en esta primera columna, ¿ok? Y la interpretación es muy, muy, muy sencilla. Sí, estos coeficientes que se llaman los defectos marginales eh, tienen una misma interpretación que en la forma de la regresión múltiple. ¿Sí? Es decir, una variación en una unidad va a generar esta variación en la probabilidad de ser un fumador o no. ¿Sí? Es decir, una persona que aumenta un año, ¿sí? O cuando yo aumento un año de edad en la estimación de una persona, su probabilidad de fumar disminuye en 0,0012, ¿sí? Eso está en valores relativos, ¿sí? Por lo tanto, disminuye en 0,12% su probabilidad de fumar, ¿sí? Entonces, cuando aumento un año de edad, la probabilidad
de fumar disminuye en 0,12%, ¿sí? 0,12%. Estos valores están en valores relativos. Género, hombre. Si una persona es hombre, ¿sí? Su probabilidad de fumar aumenta en 0,6%. Y miren que esto tiene mucho sentido con el cuadro de acá, ¿sí? En el cual, si yo soy mujer, ¿sí? Es aproximadamente el 1%, ¿sí? Incluso menos del 0,9%. Y si soy hombre, aproximadamente 1,5%. Y esta diferencia es exactamente la misma que tenemos acá, ¿sí? 0,6%, por ciento, ¿sí? 0,6%, prácticamente la misma diferencia, o tiene que ser exactamente la misma diferencia entre esos dos puntos dentro de la gráfica, ¿sí? Entonces, si yo soy hombre, mi probabilidad de ser un fumador aumenta en 0,6%. ¿Ok? Índice de masa corporal. Cuando aumenta una unidad del índice de masa corporal, ¿sí? Disminuye mi probabilidad en 0,4%. ¿Cómo yo lo podría interpretar de mejor forma? Por ejemplo, índice de masa corporal y cargos, ¿sí? Simplemente haciendo una variación de 10 en 10, ¿sí? Entonces, si mi índice de masa corporal aumenta en 10, ¿sí? Es decir, paso de 20 a 30, mi probabilidad de ser un fumador disminuye en un 4,35%. ¿Sí? Si es que yo genero variaciones de 10 en 10. Y por ejemplo, para cargos, lo más lógico sería hacer variaciones de 1000 en 1000, ¿sí? Porque obviamente como es una unidad bastante alta, ¿sí? Porque son pólizas de miles, entonces el aporte o la variación pues termina siendo un poquito eh, insignificante cuando hablamos de unidad en unidad, ¿sí? En este caso, ¿qué nos dice? Si yo he pagado $1 más en mi póliza, ¿sí? Mi probabilidad de ser un fumador aumenta en 0,0005%, ¿sí? Pero si yo ya lo hago en miles o en una variación de 10.000, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo podría decir que si aumento o si aumentó en 10.000 mi póliza, ¿sí? Si no estoy mal, multiplicando esto, aumenta en un 5% mi valor de probabilidad de ser un fumador, ¿sí? Entonces aquí lo más lógico es ir generando variaciones un poquito más altas y de acuerdo a las unidades de medida que tenemos para que el impacto al momento de hacer el análisis sea un poco más representativo. Sí, algo similar que lo que habíamos hecho en tema de regresión múltiple. Sí, entonces si hacemos variaciones en unidades más altas, vamos a tener obviamente una variación un poquito más representativa en el tema de los porcentajes. ¿Ok? Y finalmente la variable categórica de hijos, vemos que la que está excluida es la de 0 hijos, ¿sí? Exactamente como la teníamos en el modelo. Entonces, una persona que tiene 2 hijos, ¿sí? Va a tener una disminución en el 1,1% de las probabilidades de ser fumador versus una persona que tiene 0 hijos, ¿sí? Una persona con más de 3 hijos, una disminución en 1,0% versus una persona que tiene 0 hijos.
Una persona que tiene 3 hijos, ¿sí? Tiene una disminución del 0,04% de probabilidades de ser fumador, ¿sí? Y una persona que tiene un hijo tiene una disminución del 0,3% en las probabilidades de eh, ser fumador versus una persona que no tiene hijos. Y estos valores igual son prácticamente exactos en la diferencia que existe entre estos. Por ejemplo, si vemos de 0 hijos a más de 3 hijos, sí, debe ser la diferencia más alta. Si 0 hijos a más de 3 hijos, bueno, la más alta es 2 hijos. 2 hijos de aquí a acá. Bueno, no coincide al 100%, pero 2 hijos y 3 hijos, pues son las diferencias más altas que existe entre los valores de probabilidad. Sí, prácticamente un 1%, tal como está en este gráfico. Prácticamente un 1% en cada caso de disminución de probabilidades, ¿sí? De tener 2 hijos o más de 3 hijos versus 0 hijos, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a interpretar y en este cuadrito ya nos sale un valor más concreto, ¿sí? Para poder generar estas comparaciones. Ok, entonces todo esto pues son el tema de efectos marginales y es otra forma de interpretar los coeficientes, ¿sí? Eh, o más que los coeficientes, las variaciones en las probabilidades de cada una de las variables con respecto a la probabilidad de que suceda el evento que estamos analizando, ¿sí? En este caso, eh, que sea una persona fumadora o no. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chicos. Ok, vamos a hacer entonces unas estimaciones y al final veremos el tema de la tablita de confusión, sí, que es la tablita que nos va a ayudar a generar el porcentaje de predicción de nuestro modelo. Entonces, creo que ya habíamos visto cómo generar las predicciones en la primera clase, si no estoy mal, pero aquí obviamente lo vamos a hacer nuevamente. Si vamos a generar un conjunto de datos con las variables que hemos utilizado para el modelo, entonces, por ejemplo, voy a decir una persona que tenga 30 años, de género, tengo que ver exactamente cómo está escrito el género, male, por ejemplo, para hombre, de índice de masa corporal, voy a ponerle de 25, ¿sí? Y de hijos, voy a ponerle 0 hijos, ¿sí? Tiene que estar escrito exactamente como está en el conjunto de datos, si no nos va a saltar luego error, ¿ok? Entonces, bueno, he generado una tablita de una persona de edad 30, de género masculino, de índice de masa corporal 25 y que tiene en este momento 0 hijos, ¿ok? En el siguiente, bueno, ya habíamos visto, aquí lo único que hago es agregar mi predicción dentro de la misma tablita. Voy a generar la predicción con los resultados del modelo, que es el que habíamos hecho, yo ya lo ejecuté antes.
vamos a utilizar los datos de esta tablita que generamos con estas características y en tipo le vamos a poner response, ¿sí? Que es respuesta, y este valor nos va a dar entonces la probabilidad de que se genere el evento o no. Sí, es decir, el evento si es un fumador o no es un fumador. Ah, me estoy olvidando, miren, cargos. Me olvidé de colocarla. Y voy a decir que he pagado una póliza de $15,000. ¿Ok? Ejecuto, ejecuto. Aquí lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre a la columna de probabilidades porque siempre me sale feo, me sale con la fórmula. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, la respuesta va a estar en la nueva columna 6. Y listo. He generado mi probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea fumador? Con las características que tenga 30 años, que tenga el género masculino, que tenga un índice de masa corporal 25 y que tenga una póliza de $15,000 y 0 hijos. Entonces, la probabilidad de que esta persona sea fumadora es del 50%, ¿sí? Es del 50%. Vamos a ir jugando con los valores. Por ejemplo, habíamos visto que si yo disminuyo la edad, el valor de probabilidad iba a aumentar. Ejecuto todo de nuevo y miren, bajando ya la edad de 30 a 20 años, la probabilidad de que esta persona sea una fumadora es ya del 74%. Si ven cómo ha aumentado, del 50 pasó al 74%, el momento en el que yo disminuí la edad de esta persona en 10 años, ¿sí? Hagamos otra variación, vamos de nuevo a ponerle la edad de 30 años y recuerdan que el índice de masa corporal era también una variable considerable. Le voy a bajar de 25 a 20 y miren cómo aumentó muchísimo más, ¿sí? Porque si vieron o veíamos en el gráfico que la variación del índice de masa corporal del tramo de 20 a 25, en este caso que yo le bajé, es una parte muy sensible, ¿sí? Es decir, en el primer caso que le había puesto 25, su contribución era prácticamente del 20%, ¿sí? Y ahora que le puse 20, su contribución es prácticamente del 50% al total de las probabilidades. Y en este caso se ve prácticamente reflejado, ¿sí? Teníamos 50% de probabilidad bajo estas características de una persona con índice de masa corporal 25, manteniendo las mismas características y simplemente bajando el índice de masa corporal a 20, miren, la probabilidad se ha disparado y la probabilidad de que esta persona sea fumadora es del 86%, simplemente haciendo una variación de 5 puntos en el índice de masa corporal, ¿sí? Bastante eh, sensible esta variación. Y también Profe, había, póngale 60 años para ver si disminuye. claro que sí, por ejemplo, vamos a comprar siempre con el 50% que obtuvimos primero. Ahora le cambio a 60 años y miren cómo ha disminuido. Al 4% prácticamente, ¿sí? Pasamos la edad de 30 a 60 y eso ha generado que mi probabilidad disminuya prácticamente al 4% de que esta persona sea fumadora, ¿sí? Entonces, si ven que las variaciones entonces de las características, tal como nos decían estos cuadritos de los defectos, se reflejan en
los resultados finales de la probabilidad. ¿Sí ven? Volviendo, vamos a seguir jugando. Otra vez le vamos a poner 30 años. La póliza también era un valor que generaba una variación de 15.000. Vamos a pasar a 25.000. Y ahora la probabilidad, miren, 98%. Si recuerdan también que aquí, si vemos de nuevo el gráfico, pasamos de 15.000 a 25.000, ¿sí? En 15.000 había una aportación de casi el 20% al total de mis probabilidades y de 25.000 casi el 70%, 80% del aporte a las probabilidades. Y esto se ve reflejado con un aumento significativo de casi el 50%, porque ya estamos en un 98%, solo con esta variación del 15.000 a 25.000 en los cargos, ¿sí? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos otra vez a nuestros valores originales, cómo hombre y mujer probablemente no va a generar mucho impacto. Yo tenía un 50% aproximadamente si era hombre, con los mismos datos. Ahora si es una persona mujer, ha disminuido un poco, 37%, ¿sí? Sí tiene eh, una disminución de un 10% aproximadamente, ¿sí? Una disminución de un 10% aproximadamente de pasar de hombre a mujer. En este caso, si vemos nuestro cuadrito, en nuestro cuadrito solo había una variación del 1% prácticamente, del menos del 0,5%, ¿sí? Pero bueno, aquí podemos comprobar con el resultado de la probabilidad que realmente hubo una variación más considerable. ¿Por qué se puede dar esto? Por la combinación de los diferentes factores. Vamos a probar con otros factores, por ejemplo, vamos a poner que esta persona tiene 35, que tiene un índice de masa corporal de 40, ¿sí? Que tiene una póliza de 20.000, ¿sí? Bueno, y que tiene 0 hijos. Entonces, si probamos con hombre, con mujer primero, bueno, probabilidad del 0,009%, ¿sí? Ha bajado muchísimo con estas combinaciones, 0,009%. Y si le cambiamos simplemente el género, vamos a ver cuál ha sido la afectación, 0,01%. Si ven que en este caso la variación, eh, o bueno, el 1%, si ven que en este caso sí se cumple lo que está acá, porque aumentó prácticamente un 0,5% dentro de la predicción de probabilidades, ¿sí? Entonces, si bien esto es una guía, pero obviamente siempre va a estar condicionado a el comportamiento de las otras variables, ¿sí? En el caso anterior habíamos visto que hubo una disminución casi del 10%, pero con esta nueva combinación, el hecho de ser hombre o mujer prácticamente no generó una variación eh, tan significativa, ¿sí? Con todo voy a hacer otra prueba, no estoy muy seguro si por ahí le puse algún dato tal vez diferente. Sí, entonces vamos a ver, edad 25, índice de masa 30, póliza 10.000, bueno, hijos 0 hijos, eso le vamos a mantener. Con estas combinaciones tenemos que la persona tiene una probabilidad de fumar del
3%, ¿sí? 0.03. Si yo genero un cambio en el género, 0.01%, ¿sí? Si ven que igual acá no me ha generado mayor variación, pero bueno, sí me ha generado una variación mayor que en el caso anterior, casi de un punto por ciento, sí, un poquito más. Entonces, va a depender mucho de las combinaciones de las otras probabilidades, de las otras características, perdón. Y luego la única que nos está faltando es, por ejemplo, 0 hijos. Sí, vamos a poner los valores originales, creo que era 30, esto, índice de masa, si no estoy mal, era 25, y este valor era 15.000, y acá, hombre. Entonces, de 0 hijos, vamos a pasar, por ejemplo, eh, a 3 hijos, 3 children, no sé por qué he puesto de esa forma. ¿Sí? Genero y la probabilidad con estas nuevas características del 49%. Si ven que esto sí prácticamente no me generó casi ninguna variación. ¿Sí? Igual, como veíamos en la tablita de acá, las variaciones entre las categorías de hijos era mínima, ¿sí? Prácticamente un 1% entre categoría y categoría. ¿Sí? Entonces del 50 pasé al 49%. ¿Sí? Quiero hacer la prueba de nuevo con género porque no me quedó un poco la duda. Vamos a hacerlo ahora con mujer y a ver si efectivamente genera esta variación. Y sí, efectivamente, hemos bajado al 36%. ¿Sí? Entonces, en este caso, género depende mucho de la combinación de las otras categorías para su nivel de variación. ¿Sí? Si era, por ejemplo, valores bajos, su variación era 1 o 2%. En este valor intermedio nos ha generado una variación del casi 10%. Y vamos a ver con valores altos cómo se comporta esta variable. Por ejemplo, habíamos visto que si bajaba el índice de masa corporal, primero veamos para hombre, 86%. Ahora estas características para mujer, 78%. ¿Sí? Igual casi un 8% de variación cuando se cambia el género. ¿Sí? Entonces podemos ver que el comportamiento de género depende un poco de la combinación de las otras características, ¿sí? Para la contribución total de las probabilidades, ¿sí? Entonces, bueno, siempre va a existir alguna variable en la cual, pues obviamente va a tener un comportamiento así, pero como habíamos visto, las otras variables prácticamente se comportaron tal y cual este cuadrito nos había demostrado, ¿sí? Las variaciones fuertes, por ejemplo, del índice de masa corporal entre 15 a 25, de cargos de entre 15.000 a 25.000, ¿sí? De la edad, igual vimos. Entonces, estos cuadritos nos dicen más o menos cuál va a ser el impacto en el total de las probabilidades, ¿sí? Cuando se varía de un rango a otro rango. Y luego los efectos marginales también, una variación más desde una parte unitaria. ¿Sí? Es decir, yo subo una unidad de tal variable, la probabilidad va a variar en tal porcentaje. ¿Sí? Entonces, varias formas de poder interpretar los resultados. Con el cociente de posibilidades que vimos en la clase anterior, con estas variaciones de los efectos marginales que acabamos de ver. ¿Ok?
Entonces, esta parte de acá nos va a generar la probabilidad y luego vamos a definir entonces el famoso punto de corte. Y este punto de corte se refiere a determinar si se da el evento o no. ¿Sí? Si yo quiero medir la precisión de un modelo, tengo que definir entre si se da el evento o no se da el evento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino esto? Con un punto de corte. Y generalmente el punto de corte es el 50%, pero no es una ley, más bien depende mucho de la investigación que se esté haciendo, el objetivo del por qué se está generando este evento, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que todo valor de probabilidad en la estimación que sea mayor al 50%, yo voy a catalogar o a establecer que sí se va a dar el evento, ¿sí? Y todo valor menor al 50%, voy a determinar que no se da el evento, ¿sí? En el caso de ser fumador o no, si una persona entonces tiene una probabilidad de más del 50%, yo entonces digo, sí, esta persona es una fumadora. Si ese valor es menor al 50%, digo, no, esta persona no es fumadora según mi modelo, ¿sí? Pero si yo cambio, por ejemplo, el punto de corte, ¿sí? Y le pongo 70%, es decir, si la probabilidad de que esta persona sea fumadora es mayor al 70%, recién ahí yo establezco que esta persona es efectivamente una persona fumadora, ¿sí? Entonces, todo valor mayor al 70% voy a decir, sí, esta persona, según mi modelo, es una persona fumadora. Y toda persona menor al 70% voy a decir, no, esta persona no es una fumadora, ¿sí? Este valor del punto de corte, como digo, depende mucho de el tipo de investigación, del objetivo, de lo que se busca. Si, por ejemplo, los típicos casos de ventas y de marketing, un poco volviendo al primer ejemplo que habíamos visto, en el que eh, una persona usaba el cupón, ¿sí? Entonces probablemente si se quieren enfocar a una estrategia de marketing, y no quieren desperdiciar recursos, probablemente van a establecer un punto de corte más alto. Es decir, solo las personas que tengan más del 80% de probabilidades de usar el cupón, sí, vamos a aplicar una campaña de marketing. Porque mis recursos son limitados, entonces eh, solo necesito enfocarme en las personas que tienen la probabilidad más alta de que efectivamente estoy casi seguro que esas personas van a utilizar ese cupón o vamos a generar esta campaña de marketing y vamos a tener una respuesta favorable, ¿sí? Entonces depende mucho del por qué se está haciendo esto, generalmente también con el tema de recursos, en el tema de medicina, como les había comentado, eh, yo quiero estar seguro de que realmente tiene esta condición médica, de que realmente la probabilidad de esta parte médica es alta para yo poder generar un criterio, no equivocarme, sí, o generar alguna complicación, sobre todo cuando es tema de salud. Necesito estar muy seguro y mi probabilidad tiene que ser muy alta para yo determinar de que efectivamente esta persona tiene o no tiene tal característica, tiene o no tiene tal enfermedad, ¿sí? Entonces ese punto de corte pues se lo puede eh, jugar, ¿sí? Yo puedo generar entonces, por ejemplo, si aquí yo genero más características, voy a poner dos personas más, una persona de 20 años, una persona de 50 años. Voy a poner que todas sean mujeres. Voy a poner índice de masa corporal 20, 25 y 30. Pólizas 15.000, 20.000 y bueno, 20.000 otra vez. E hijos, bueno, voy a mantener esto igual para no complicarme.
Ok, entonces datos de la probabilidad. Tengo los dos primeros mayores al 50% y el segundo menores al 50%. Entonces, si yo determino, este código de acá es simplemente para agregar una columna en el cual voy a determinar si es fumadora o no. ¿Sí? Y mi punto de corte, yo había determinado entonces que era eh, predicciones. Este de acá. Le cambié el nombre. Entonces, yo había dicho que si es mayor del 50%, lo definía como una persona fumadora y si era menor al 50%, entonces ya lo defino como una persona no fumadora. Y a la final ese es el resultado final, ¿sí? Porque nadie habla de probabilidades en regresión logística cuando se da el resultado, simplemente con la predicción final. Es decir, entonces según tu probabilidad, esta persona sí es fumadora, esta también es fumadora y esta de acá no es fumadora, ¿sí? Entonces, ese va a ser el resultado final. Generalmente, ¿cómo se expresa el resultado final? Nosotros habíamos dicho que una persona que sí fuma era igual a 1 y una persona que no fuma era igual a 0. Entonces, esto es como para presentar de una forma un poco más bonita, fumadora y no fumadora, pero luego para hacer la comparación con la precisión del modelo es fumadora igual a 1, no fumadora igual a 0, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en esta última parte. ¿Sí? Como veo, nos quedan igual 20 minutos. Vamos a generar este nuevo modelo, o no este nuevo modelo, este nuevo código, ¿sí? En el cual me va luego a permitir generar esta matriz de confusión, ¿sí? Entonces, en este caso sí, yo tengo que poner yes, que era fumador, si nos vamos al conjunto de datos, o bueno, al conjunto de datos original, que en este caso es este de acá, ¿sí? Yes es igual a 1 y no es igual a 0. Yes igual a 1 y no igual a 0. Em, bueno, esto tengo que corroborar. No recuerdo si esto es parte del código como un argumento. Le vamos a dejar por ahora siempre así, yes y no. Sí, yes y no. Obviamente yes siempre va a ser 1 y no siempre va a ser igual a 0. Sí. Creo que es un argumento del código más que por coincidencia. Aquí tenemos yes y no. Sí. Entonces le vamos a dejar siempre yes y no. Sí. Y lo único que vamos a establecer es el punto de corte. Entonces, en este caso voy a mantener 0,50 y luego vamos a hacer una variación y vamos a ver cómo afecta en nuestro porcentaje de predicción, ¿sí? Generamos esto, simplemente estoy generando una nueva tablita de predicciones, ¿sí? Si yo ejecuto esto, bueno, tengo esta de acá, sí, que es como una tablita que va a tener niveles 0 y 1 nada más, y luego voy a generar este otro. Y aquí sí vamos a poner la variable respuesta, ¿sí? Que en este caso era smoker y tenemos que ponerle tal como está escrito y el conjunto de datos. Entonces aquí le vamos a poner nuestra variable respuesta, ¿ok? Entonces tenemos un conjunto que le he denominado predictable o predictabla y otro conjunto que le he denominado observaciones, ¿sí? Y con estos dos generamos esta tabla de confusión. Tenemos que cargar este paquete caret, que creo que lo habían cargado anteriormente, y si no lo tienen instalado, hay que instalarlo, ¿sí? Y generamos esta función que es confusion matrix. El primer argumento va a ser observaciones, es decir, esta segunda línea, y el segundo argumento va a ser predictabla, esta primera línea, ¿sí? Generamos, se guarda en un archivo matriz,
y simplemente lo copiamos de abajo, le damos correr y nos salen los resultados. ¿Qué es lo que vamos a tener como resultados en esta tabla? Esta tablita de acá es la famosa tabla de confusión, sí, que se utiliza para muchos temas en estadística y es básicamente el cruce entre el valor de la predicción y el valor original, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esta tablita? Que de los valores que yo generé como predicción y con un punto de corte de 0,50, me dijeron que 1028 personas no son fumadores, ¿sí? Y que efectivamente en la vida real no son fumadores, ¿sí? Entonces esta referencia es el valor original y este valor es la predicción. Entonces, mi modelo me dijo que 1028 personas, mi modelo estimó que no eran fumadores y efectivamente le atinó, sí, porque el valor original era igual que no son fumadores. Y 36 personas que mi modelo estimó que no eran fumadores, se equivocó y estas personas sí eran fumadoras, ¿sí? Entonces, aquí generó una predicción de que no eran fumadoras, pero efectivamente, eh, con los valores originales, estas personas sí eran fumadoras, ¿sí? Entonces, tuve 36 errores en este caso. Luego, para las personas que el modelo generó una predicción y dijo que sí son fumadores, 250 personas que mi modelo dijo que sí son fumadores, efectivamente eran fumadores, ¿sí? Entonces aquí a estas 250 personas las estimó de forma correcta. Sin embargo, estas 24 personas, el modelo dijo que sí eran fumadoras, pero originalmente no lo eran, sí, o dentro de los datos originales no eran fumadoras. Entonces aquí el modelo se equivocó en 24 veces, sí, generó una predicción que decía que en base a sus características sí eran fumadores, pero no eran a la final en la vida real fumadores. Siempre el modelo va a tener errores, sí, porque siempre va a haber características de personas que probablemente no cumplen con la tendencia del modelo, ¿sí? Y obviamente el resultado es opuesto, ¿sí? Puede que una persona vieja, eh, con índice de masa corporal alta y un valor de póliza bajo, ¿sí? Por ejemplo, sea fumadora, ¿sí? O sea, la tendencia del modelo nos decía que una persona de edad mayor y con índice de masa corporal, por ejemplo, alto, sí, lo más probable es que no sea fumadora. Pero puede que una persona no le importe mucho, si tenga 50 años y tenga un índice de masa corporal alto, igual fume, ¿sí? Entonces, obviamente rompe con la tendencia de la lógica del modelo, pero son situaciones que siempre se van a dar porque eh, no es al 100% que todas las características de las personas van a coincidir para que una persona sea fumadora o no, ¿sí? Entonces, siempre se van a dar estas situaciones y vamos a tener estos errores de predicción. Eso es normal, sí, porque tenemos apenas un 5% aproximadamente de error, ¿sí? Este valor de accuracy significa precisión, es decir, que el modelo de las 1338 observaciones, ¿sí? Le atinó a la predicción en un 95% de veces, es decir, que el modelo dijo en un 95% de veces de forma correcta si la persona, en base a sus características, era fumadora o no fumadora. ¿Sí? Es decir, que le atinó en un 95% de veces a la estimación. Y simplemente se equivocó la diferencia de 1 menos 0,95, es decir, un
4.5%, se equivocó. Y ese 4.5% es obviamente estos 24 y estos 36 valores, ¿sí? Si sumamos todo esto, nos tiene que dar 1338. Si sumamos 24 más 36 y dividimos para 1338, nos va a dar ese 4.5% de error del modelo, ¿sí? Y obviamente tenemos un intervalo de confianza, ¿sí? Porque obviamente todo tiene un intervalo de confianza. Entonces, con un 95% de confianza podemos decir que el error del modelo o que la precisión del modelo en este caso, porque nos da por precisión, está entre el 94 y el 96% aproximadamente, ¿sí? Entonces, estos dos primeros valores, o el primero de accuracy es el más importante, ¿sí? Y luego otros que vamos a analizar es la sensibilidad y especificidad, ¿sí? Todos estos valores nacen de la misma tablita, miden diferentes combinaciones, ¿sí? Pero otro importante es la sensibilidad y especificidad. Lo tenía anotado por acá porque siempre me confundo cuál es cuál. Igual les voy a poner acá abajito para que ustedes lo tengan. Entonces, la sensibilidad, que es este primero de acá, nos dice el porcentaje de clasificar correctamente a un individuo con resultado positivo. Si, por ejemplo, un 80% de sensibilidad nos dice que en un 80% de las veces detectamos correctamente a alguien que sí fuma como un fumador. Entonces, la sensibilidad lo que hace es medir el porcentaje de personas que el modelo generó una predicción correcta, pero solamente dentro de los resultados positivos, ¿sí? Es decir, yo le atiné al 80% de las personas, o en este caso, si tomamos este valor, yo le atiné al 97% de las personas que sí fumaban como tales, ¿sí? Es decir, solo de los valores positivos voy a tener ese valor de sensibilidad, ¿sí? Y luego el de especificidad, lo negativo, ¿sí? Es decir, el porcentaje de clasificar correctamente a un individuo con un resultado negativo, ¿sí? Es decir, en este caso, el modelo generó una predicción del 87% de forma correcta las predicciones de los resultados negativos. Es decir, que en un 87% de las veces le atinó correctamente a las personas que no fumaban. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir estos dos valores? Que el modelo tiene una precisión más alta, ¿sí? O tiene una facilidad mejor para detectar casos positivos, es decir, para detectar personas que sí fuman. Prácticamente le atina a todo, ¿sí? Un 97% le atina a personas que sí fuman, ¿sí? Mientras que para generar predicciones de personas que no fuman, tiene un poquito más de problema y solo le atina el 87% de las veces, ¿sí? Y el 13% de las veces de personas que no fuman se equivoca, ¿sí? Es decir, obviamente les da el otro resultado. Entonces, esto es muy importante cuando siempre yo hablo de medicina porque estos dos términos son muy, muy importantes para medicina. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Tener una precisión alta de personas que cumplen con ese evento o queremos tener una precisión alta de personas que no cumplen con ese evento. ¿Sí? Es decir, ¿qué es más importante para mí? Predecir correctamente las personas con ese evento o que suceda ese evento o predecir correctamente las personas que no tengan o que no desarrollen ese evento, ¿sí? Entonces, lo que les decía en un caso de enfermedad, por ejemplo, si yo tengo un modelo de predicción para detectar el cáncer previamente en base a imágenes, que es algo que se hace mucho, ¿qué estaría más interesado en que tenga una sensibilidad alta o una especificidad alta?
¿sí? Obviamente una sensibilidad alta, ¿sí? Es decir, que le atine de forma más precisa a las personas que sí tienen, ¿sí? Que a las personas que no tienen. Es decir, si esa persona no tiene cáncer y se equivoca a mi modelo, es decir, le dice que sí tiene, las consecuencias son menos eh, catastróficas que si mi modelo se equivoca en el hecho de atinarle positivamente, ¿sí? Es decir, que prefiero equivocarme en decirle sí tienes, pero realmente no tiene, a decirle no tienes, pero realmente sí tenía, ¿sí? Entonces, yo busco tener una sensibilidad más alta. ¿Cómo podemos mejorar estos niveles? Jugando con la tasa de corte, ¿sí? Por ejemplo, especificidad tengo el 87%, creo que si le bajo esto, voy a mejorar la especificidad. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Más bien mejoré la sensibilidad, ¿sí? Luego probamos al contrario. Entonces miren que antes yo tenía sensibilidad del 97%, le bajé la tasa de corte al 40%, es decir, que del 40 para arriba yo considero a una persona fumadora, y mi sensibilidad tiene ahora el 99%, es decir, que prácticamente nunca se equivoca con una tasa de corte del 40% en determinar que una persona es fumadora o no. Mientras que la especificidad, 87-41, bueno, mejoró un puntito por acá. Vamos, si yo le subo la tasa de corte al 60%, y en este caso sí ya he mejorado 87%, aunque no se mejoró mucho, ¿verdad? 87-42 a 87-98. Casi nada, y más bien lo que he perjudicado es la sensibilidad, ¿sí? Entonces la tasa de corte nos permite jugar. Hay un algoritmo o hay algoritmos que me permiten encontrar la tasa de corte más óptima, es decir, en el punto en el cual la sensibilidad y la especificidad alcanzan su punto máximo en ambos casos. Sí, obviamente combinados. Pero eso obviamente pues no lo vamos a ver acá. Igual si están interesados se puede generar un punto de corte óptimo en el cual mi sensibilidad y mi especificidad llegan a un punto máximo de forma combinada, sí, es decir, va a ser el rendimiento más óptimo, pero no siempre es lo óptimo porque, como les digo, a veces queremos buscar una sensibilidad mucho más alta y, por ejemplo, con el 40% lo conseguimos. ¿Sí? Prácticamente un 99% de sensibilidad, es decir, que no se va a equivocar prácticamente nunca al predecir a una persona que es fumadora, ¿sí? A una persona que es fumadora prácticamente no se va a equivocar, ¿sí? Incluso he mejorado mi tasa de acierto en a un 96%, ¿sí? Entonces podemos jugar con esta tasa. Generalmente es el 50%, pero se puede jugar para mejorar algunos valores, ¿sí? Eso chicos, bueno, hemos avanzado, prácticamente son todos los temas. Con todo, la próxima semana vamos a hacer una clase de repaso, ¿sí? Con tal vez otro ejemplo, nuevos conceptos y la parte de regresión múltiple. Si no estoy mal, creo que había un par de personas que todavía me están debiendo la exposición. Ya lo voy a comprobar y les voy a comunicar. Las personas que tuvieron justificación, que creo que son dos. El resto que no presentó, que no estoy seguro si hubo o no, obviamente no tienen este chance. Sí, entonces yo les comunico eso también. Con esto ya pueden trabajar totalmente el proyecto que les había cargado hasta la otra semana, ¿sí? Y la próxima semana entonces nos conectamos un día, yo creo, para que me puedan, voy a ver si hago un día de tutoría, las personas que tienen dudas y como lo sabemos hacer, me pregunten cosas puntuales, y otro día hacemos una nueva clase de repaso para reforzar los conceptos, y también podemos hacer con esta clase combinada de
regresión múltiple que me habían pedido, ¿sí? No sé si les parece, chicos, si tienen alguna duda con respecto al trabajo o ahora a la materia. Profe, la información que vamos a poner ahí tomamos en cuenta igual que son datos mundiales. O sea, la información es a nivel mundial. En este caso, si leyeron bien el ejercicio, es la idea que es un banco, ¿sí? Es decir, yo trabajo en un banco y todos esos datos son datos puede ser de clientes o puede ser de gente externa, ¿sí? Pero en teoría es un banco que está generando un modelo para predecir, eh, si no estoy mal, creo que es un valor de préstamo también, o sea, si se le da o no se le da el préstamo, que es algo muy típico en la vida real. Realmente los modelos de scoring o de préstamos se los hace bajo regresión logística, digamos los menos trabajados y bueno, algoritmos un poco más avanzados para otros, pero la regresión logística es uno de los modelos que se utiliza para esto. Entonces, no son datos mundiales, más bien sería datos de clientes de un banco. Sí, lo que ustedes pueden hacer en la parte introductoria es hablar de los modelos de predicción para los bancos, de cómo se está aplicando en evidencia empírica, eh, algunos trabajos que puedan encontrar en base a modelos de regresión logística aplicado a los bancos y sobre todo al caso de generar préstamos. Sí, que existe muchísima información porque les digo, son modelos que se utilizan mucho en el tema bancario. Entonces, por ahí le enfocaría yo más al tema de introducción y al tema de revisión de bibliografía. Ya, profe, gracias. Listo. Tal vez alguna otra consulta, chicos. Ok, entonces, a ver, tengo una pregunta por acá. A ver, bueno, Elías me pregunta que si me puedo quedar unos minutos. No, porque justo tengo clase ahora a las 10. Entonces, más bien la otra semana yo coordino, el lunes en la noche puede ser, para tener una tutoría con temas ya puntuales. Me imagino que el fin de semana ya lo pueden trabajar, ¿sí? Entonces, de lunes de la noche o martes de la noche yo les confirmo como máximo. Una vez que ya han trabajado y han hecho esta segunda parte, eh, hacemos una sesión de tutorías y me pueden hacer preguntas específicas. En este momento tengo clase a las 10, por eso no me comprometo. Y bueno, igual todo el día estoy con un montón de temas igual de tesis. Entonces lo dejamos para el lunes o martes de la noche, ¿sí? Y hacemos esta tutoría y luego puede ser bueno, el jueves no sé, porque también hay todo día de tesis, si no estoy mal. Puede ser el martes, conectarnos a la hora de clase normal para reforzar ciertos temas, ¿sí? Eso puede ser el viernes, ahí lo vamos cuadrando de acuerdo de cómo vayan avanzando ustedes también, ¿ok? Eso chicos, entonces les dejo, trabajen el fin de semana y la próxima semana pues hacemos tutorías y seguimos avanzando eh, o bueno, reforzando estos conceptos, ¿ok? Eso sería todo, chicos. Ya les cargo los códigos y también el video y con eso ya pueden trabajar, ¿ok? Gracias, Lisa. Gracias, profe. Ok, chicos. Buen día. Que pase. Igualmente, Lisa.